Acá tengo 69 cadenitas, ¿sí? Acá le puse una marquita en el inicio para poder ver bien dónde tengo que hacer la última vareta. Ahora lo que voy a hacer es, esta es la cadenita, esa que se ve acá, la que está en la aguja, no, la anterior, esa es la cadenita número 69, o sea que acá tiene que ser mi primera vareta que va a ser hecha con cadenitas. Entonces voy a tener una, dos, y esta es la número 3, ¿sí? Entonces en esta otra dijimos que hicimos 1, 2, la cadena 69 y esta de acá es la cadena número 68. Ahí voy a hacer una vareta. Y así en el próximo voy a hacer otra vareta más. Acá tenemos la que está hecha con las cadenitas, que sería como una vareta, 2, 3 varetas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Acá yo ya tengo las 10 cadenitas de frente. Como es un canesú que va a ser abierto, o sea que en esta parte va a ser abierta, voy a empezar por uno de los costados de adelante. Voy a hacer 10 cadenas, ya están. Ahora vienen esta parte de las esquinas que serían los aumentos. En la primera vuelta los aumentos hacemos 1, 2 cadenas y hago ahora una vareta en el próximo, en la próxima cadenita que le seguía. Acá tenemos, después del aumento hice una vareta, tengo que hacer 14, ¿sí? Esta sería la vareta 2, 3, 4, 5, bueno, voy a llegar hasta 14. Bueno, acá ya tengo las 14 cadenitas, que sería una parte del hombro, o sea que sería este hombro. Ahora dice que viene la parte de la esquina, que sería el aumento. Ahí en las esquinitas siempre hacemos los aumentos. Hacemos 1, 2 cadenitas al aire y seguimos tejiendo, sin dejar ninguna cadenita acá, sin saltear ninguna cadena de base. Tenemos que hacer 21 puntos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 21. Bueno, ya tenemos las 21 cadenitas, serían acá, 21 varetas, perdón, que son de la espalda. Ahora hacemos 1, 2 cadenas, el aumento que es acá de la esquinita esta, y ahora vamos a hacer los 14 puntos, que son, o sea, 14 varetas.
Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este es el otro hombro. Ahora vienen las 2 cadenas de aumento, 1, 2 cadenas de aumento y quedan los otros 10 del frente, 10 varetitas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y donde tengo el marcador va a ser la vareta 10. Saco el marcador. Esto es más que todo al principio para que no nos confundamos, no hagamos puntos ni de más ni de menos. Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3. En la tercera le coloco algo como para darme cuenta, ¿sí? Donde voy a tener que pinchar después con la aguja. Y por ahora es lo que se fue formando me ha quedado así, ¿sí? De a poquito va a ir tomando la forma que debe de ser. Estos son las 10, las 2 cadenas, los 14 puntos de hombro, 2 cadenas, 21 puntos, 2 cadenas, 14 del otro hombro y 10, los otros 10 del frente. En caso de que ustedes hagan un canesú cerrado, cuando terminan de hacer las cadenitas, lo unen con las otras cadenitas que tenían de este otro lado, ¿sí? Entonces, el número de cadenas de espalda va a ser igual al número de cadenas de frente. Me va a quedar un rectángulo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es seguir tejiendo un punto, o sea, una vareta por cada punto de base que yo tenga. Acá no voy a meter la aguja porque es la base de la cadena esta hecha con que se formaría esta cadena con esta vareta con las cadenitas. Entonces, el próximo, acá dijimos que no, ahí no, este es el próximo huequito. Ahí yo voy a meter la aguja, voy a hacer la vareta. Hasta ahora tenemos 2 varetas, 1, 2, 3 varetas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 varetas, ¿sí? Como esta es la segunda vuelta y de ahora en más, todos los aumentos que tengamos
Lo vamos a hacer así. Vamos a los huequitos acá que se forman con las dos cadenitas y hacemos una vareta, dos cadenas y hago otra vareta en el mismo agujerito de las cadenitas, ¿sí? Se hace una vareta, dos cadenas, una vareta en el mismo agujerito. Y después sigo tejiendo por cada puntito de estos agujeritos que tenemos de base. Vamos a hacer una vareta. Como es la segunda vuelta, vamos a tener la misma cantidad. A medida que nosotros vamos tejiendo más, estas varetas que vamos haciendo de aumentos se van a ir sumando. Entonces acá, la próxima vuelta voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 varetas, ¿sí? Es mejor que vayan contando, así no se confunden. Siempre acuérdense de ir contando la vareta que hicieron de aumento en la vuelta anterior para ir siguiendo bien todos los puntos. Si hacemos puntos de más, se me va a tender a abrir un poco más el tejido, no me va a quedar tan cuadradito. Si hago puntos de menos, se me va como a achicar, como a arrugar en algunas partes donde le haga los puntos de menos. Bueno, y así vamos tejiendo. Por cada puntito, cada agujerito que tenemos acá de base, le hacemos una vareta. Llegamos nuevamente al próximo aumento, ¿sí? Acá teníamos los 10 de frente, 14 de hombro. Ahora llegamos al aumento y después vienen los puntos de la espalda. Entonces, el aumento era una vareta en ese huequito grande, hacemos una vareta, dos cadenas, y en el mismo lugar donde hice esa vareta hago otra vareta más, ¿sí? Acá en el agujerito que se formó de las dos cadenas en la vuelta anterior voy a hacer en ese agujerito una vareta, dos cadenas, una vareta. Y sigo tejiendo normalmente como venía tejiendo. Bueno, ya tengo los 21 puntos. Ahora viene la parte del aumento. Voy a hacer una vareta, como dijimos, dos cadenas y una vareta. Y ahora sigo tejiendo una vareta por cada puntito de base que tenga acá, ¿sí? Al principio, cuando estamos empezando a tejer canesú, por ahí no contamos bien algún punto o se nos pasa alguna cadenita. Bueno, no importa, hay que destejer de nuevo y volver a tejerlo. No nos tenemos que poner mal, a todos nos pasa lo mismo. Así que tenemos que prestar atención siempre, ir contando los puntos, usar marcadores. Bien, ya llegué a la otra parte de aumentos, que sería acá, y me van a quedar las 10 varetas. O sea, este es el aumento, que dijimos que es
una vareta, dos cadenas y una vareta. ¿Sí? Y ahora los 10 puntos de frente. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acá para hacer la cadenita número 10, la vareta número 10, tengo que contar 1, vieron que se ven como una pancita, cuento 1, 2, 3. En la tercer pancita, que sería la tercera cadena, entonces 1, 2, 3, acá en la tercera, yo voy a meter la aguja y voy a hacer la vareta. Nunca nos olvidemos de esta, porque si no ahí sí vamos a estar haciendo una cadena de menos. Para dar vuelta el tejido primero tenemos que hacer 1, 2, 3 cadenitas. Para las principiantes pongamos siempre algo para darnos cuenta dónde vamos a tener que meter la aguja después. Y ahora, como dijimos hace rato, yo voy a ver mi tejido así. Acá no vamos a meter en este agujerito la aguja para hacer la vareta, porque esa es la base de la varetita esta que se forma con las cadenas. El próximo huequito es este, así que ahí es donde yo voy a meter la aguja y voy a hacer la vareta, ¿sí? Ahí tenemos 2. Acuérdense, en esta vuelta tendríamos una vareta más, ¿sí? O sea, tendríamos 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Bueno, ahora la parte del aumento, metemos la aguja en este agujerito grande, hacemos una vareta, dos cadenas, en el mismo lugar hago otra vareta. ¿Sí? Y sigo tejiendo como veníamos tejiendo. Y así hasta llegar al final. Bueno, acá ya casi voy llegando al final. Y me quedan por hacer 1, 2 y 3 puntitos, 3 varetas. Hacemos esta, otro. Y esta es la vareta que se forma con cadenitas. Dijimos que contamos estas pancitas que se ven como una pancita, entonces contamos 3. 1, 2, 3. En la tercera pancita, que yo ya tengo el marcador, ahí meto la aguja y hago la última vareta, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo va quedando. ¿Ven? El tejido ya va tomando su forma cuadradita, rectangular, perdón. Las 10 cadenas de frente, los 14 de hombro, los 21 de espalda, 14 de hombro y 10 de frente. Con eso comenzamos. Si ustedes lo doblan al tejido,
Más o menos vamos viendo cómo va tomando su forma también. Vamos a seguir agrandando todo lo que sería toda esta parte. Vamos a tejer. Ustedes deben estar pensando cuántas vueltas más tengo que dar. Bueno, lo que vamos a hacer es tomar las medidas desde el hombro de la nena o nene al cual estamos tejiendo el saquito o el vestidito. Ponemos el centímetro desde el hombro hasta lo que sería bajo la axila, ¿sí? Bueno, cuando ya tengamos esa medida, otra medida que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en mi ejemplo tengo desde el hombro hasta la axila, tengo que tener 12 centímetros. Entonces yo voy a seguir tejiendo exactamente como vengo tejiendo hasta llegar a los 12 centímetros. Ahí es donde yo voy a unir los puntos, ¿sí? Para que se empiece a formar la manga. Cuando llegue a los 12 centímetros, ustedes siguen tejiendo, en su ejemplo va a ser distinto, hasta que lleguen a lo que necesitan. Y después, la otra medida que se necesita es desde el hombro hasta la mitad de pecho. En mi ejemplo, la mitad del pechito es hasta 16, ¿sí? Después, una medida más que tenemos que tener en cuenta es de lo que sería toda la parte de adelante, desde un costado del cuerpo hasta el otro. A mí me dio 25 centímetros. Cuando yo llegue los 12 centímetros, voy a cerrar esta parte del canesú para que se me formen las manguitas. Cuando llegue a los 12 centímetros. Cuando llegue a los 16 centímetros, así desde hombro hasta la mitad del pechito, cuando llego a los 16, ahí dejo de tejer, ¿sí? Ustedes capaz que usan otro hilo, otro tipo de aguja. No todos tejemos con la misma tensión, así que tal vez tienen otra cantidad de puntos. Yo en este caso usé un hilo, ¿sí?, de 2 hebras, una aguja de 3,5 milímetros. Pueden usar un hilo más grueso, un hilo más finito. De acuerdo al grosor del hilo, va a ser también las cantidades de vueltas que ustedes vayan dando. Por eso, sí o sí son muy importantes seguir todo esto, ¿sí? Para que no nos confundamos. Bueno, yo ahora voy a seguir tejiendo hasta llegar a los 12 centímetros, desde lo que sería acá el hombrito hasta tener 12 centímetros. Bueno, yo acá ya llegué a los 12 centímetros y en la misma fila de los 12 centímetros es donde voy a hacer la unión, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la vuelta número 11 es donde vamos a hacer la unión acá para que se forme lo que sería la manga. Hago 2 varetas más que me faltan para terminar. Y llegar a la parte de los aumentos, ¿sí? Bueno, acá en los aumentos vamos a hacer una sola vareta y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cadenitas vamos a hacer más o menos. Que sería
unos 3 centímetros. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es ir hasta la próxima parte donde tengo los aumentos. Meto la aguja y ahí voy a hacer una vareta. ¿Sí? Luego que hago una vareta, sigo tejiendo. Por cada punto voy a hacer una vareta, por cada punto de base una vareta. Después, cuando empiece la vuelta, vamos a tejer vareta, vareta, vareta y acá vamos a hacer 6 varetas. Bueno, voy a seguir tejiendo hasta llegar al próximo aumento. Bueno, acá ya seguí tejiendo. Teníamos acá donde habíamos hecho la cadena, ¿sí? Que sería se formaría la manguita. Después seguí haciendo las varetas, vareta, vareta, hasta que llegué a la otra parte de aumento. En esta parte del aumento dijimos que ahora para unir las mangas, para unirlos y formar las mangas vamos a hacer una vareta en esa partecita y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, ¿sí? Busco donde tengo el próximo aumento y ahí hacemos una vareta, ¿sí? Ya se formaría lo que es la manga, ya se empezaría a formar ahí. Y seguimos haciendo varetas como veníamos haciendo durante todo el tejido. Yo voy a seguir tejiendo hasta llegar a esta zona para mostrarle cómo tenemos que hacer. Acá llegué nuevamente a la parte donde tenemos las 6 cadenitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vareta por cada cadenita de base, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En cada cadena hice una vareta, 6 varetas. Después hacemos exactamente lo mismo. Seguimos con las varetas. Y en la otra parte de la manga, acá hacemos lo mismo. Una vareta por cada cadenita que tenemos de base, ¿sí? Bueno, vamos a seguir tejiendo hasta llegar a los que yo tenía en mi ejemplo, 16 centímetros, que sería desde acá hasta llegar a los 16 centímetros. Bueno, yo ya estuve tejiendo, llegué a los 25 centímetros de un costado al otro del cuerpito y a los 16 centímetros que necesito desde el hombro a mitad de pecho. Esto es lo que sería la parte del canesú. Así es como quedó la manguita. Después tenemos que hacerle medios puntos o, si van a hacer algo en manga larga, seguir con la manga. Y a partir de acá, de esta parte del canesú, lo que ustedes tienen que hacer es seguir tejiendo si van a hacer una camperita o empezar a tejer en redondo, o sea, unir estas otras dos partes
y hacer la parte de lo que sería la parte de abajo del vestidito. Bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo videito. Chau, chau.